Hola de nuevo, bienvenidos al curso. Hemos visto en el capítulo anterior los arrays y ahora vamos a ver, digamos, su hermano, entre comillas. Igual que vimos que teníamos los list y los list buffer, ahora vamos a ver los array buffer, que son, digamos, los primos, vamos a decirlo así, de los arrays, y que se diferencian principalmente en que son mutable, son actualizables, es decir, se pueden modificar. Por lo tanto, si el array era un conjunto de elementos con un tamaño fijo y que no podíamos salirnos de ese tamaño, array buffer permite hacer un resize, es decir, permite cambiar el tamaño del array, ¿de acuerdo? Por lo tanto es mutable. Vale, acordaros que siempre que hablamos de mutable y de immutable nos estamos refiriendo a la propia colección, al propio array, no a los elementos que hay dentro. ¿De acuerdo? Que serán o no mutable dependiendo si el array lo creamos como var o como val, etcétera. Pero siempre que hablamos de mutable y de immutable, y eso hay que tenerlo claro, es la colección en sí misma, el objeto collection, no los posibles contenidos que haya dentro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en este caso la creación es muy sencilla. Hago un var, le voy a llamar array1, por ejemplo, y le voy a decir que es un array buffer, y entonces en vez de poner el new, le puedo crear aquí automáticamente, pues voy a crear un array de enteros, 9, 10... 11, bueno, 3 números. ¿Qué va a pasar aquí? Me va a dar un error, porque como pasaba con los list buffer, por defecto la herramienta REPL no carga la librería donde se encuentra el array buffer, el paquete, en realidad un paquete que ya veremos un poquito más adelante, el concepto de paquete dentro de Scala, que es igual que en el de Java, o sea que ahí los que venís de Java o de lenguajes similares ya lo tenéis todo ganado. Bueno, pues aquí tengo que hacer el import. Entonces recordar... las colecciones están dentro de scala.collection.mutable o immutable. Como este es mutable, pues tengo que ponerlo dentro de ese paquete y dentro array buffer. De forma que ahora, una vez que yo he hecho este import de esta librería, ahora cuando le digo ya que me haga un array buffer de 9, 10, 11, voilà, ahora me lo crea. Veis que me ha creado veis que además lo pone aquí, ¿no? Scala collection mutable, array buffer de integers, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esto veis que, por lo tanto, es bastante sencillo de trabajar. Acordaros, esto siempre funciona exactamente igual que el resto de colecciones en la mayor parte de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, array1, por ejemplo, ¿veis? Length, pues me dice, oye, pues tengo un tamaño de 3, una longitud de 3. Entonces, en este caso, y puedo acceder a los elementos, por supuesto, a través de su posición. Uy, perdón, que aquí evidentemente me va a dar un error porque no tengo la posición 9. Vale, entonces veis que, por ejemplo, array 1 de 0, pues me saca la primera posición del array buffer. Evidentemente, ahora lo que puedo hacer es añadir elementos, porque como es mutable, puedo ampliar el array. No es específicamente fijo como es el array normal, ¿vale? Entonces, lo puedo hacer con los mecanismos que hemos visto en otros elementos, como por ejemplo en el list buffer. Le puedo poner, por ejemplo, array1, ¿de acuerdo? Y luego le digo más, igual, y a un valor nuevo, por ejemplo, 90. ¿Veis que automáticamente él añade el buffer? ¿Veis? Perdón, el valor dentro del array buffer. Veis que utilizo, digamos, el mismo operator, el mismo operador, más e igual. También tengo la posibilidad, como pasa en este tipo de arrays, de utilizar la cláusula append, ¿de acuerdo? Que en este caso, pues, por ejemplo, le pongo 100. Me he vuelto a equivocar. Bueno, cierro aquí el paréntesis y veis que me pone un 1009. Entonces, como veis, es bastante sencillo. Igual que la modificación de los elementos. Recordad que en este caso los elementos son mutable, o sea, los elementos, cada una de las celdas o de las posiciones se pueden modificar porque he creado el array como var, ¿vale? Entonces lo puedo modificar. Si lo hubiera creado como val, que sería inmutable, no lo podría tocar. ¿De acuerdo? Acordaros lo que os he comentado antes. Por un lado tenemos la mutabilidad o inmutabilidad del propio objeto colección, ¿vale? Que sería array y array buffer. Y luego tengo los valores internos que dependerán de si he creado la variable array1 de forma mutable o inmutable, ¿vale? Eso es importante porque a veces cuando estáis con la documentación o en un proyecto con algo ya hecho, a veces te pueden surgir las dudas. Bueno, ni qué decir tiene. Vamos a ver otro tipo de adición de datos que es muy interesante porque me permite añadir varios elementos al mismo tiempo. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Bueno, pues mirad, es array1 y le pongo 2 veces el más
con el igual. Cuidado, si aquí solo le pongo un valor, esto me va a dar un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesita una collection, ¿lo veis? Que sea de tipo iterable once. En realidad, bueno, acordaros de lo que comentamos de los traits, de los interfaces, que ya los veremos en un capítulo posterior, donde hablamos de este tipo de conceptos, ¿no? Del interfaz iterable y cómo se implementaba o cómo funcionaba dentro de la jerarquía de las colecciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este caso? Que yo lo que tengo que poner aquí es un objeto tipo collection, por ejemplo, una lista. Pues aquí voy a poner una lista 8, 4, 5, 6 de varios números. Perdón, que aquí evidentemente esto está mal. ¿Veis? Entonces le digo, oye, añádeme al array 1, me añades esta lista. Y si os dais cuenta, automáticamente me ha hecho la adición. ¿Veis que con esta cláusula pues podemos hacer ese tipo de operaciones? Para borrar un elemento, pues muy parecido al list buffer. Cojo array 1, le digo menos igual, y por ejemplo digo, oye, quiero borrar el 10. ¿De acuerdo? Perdón, que como veis he puesto mal array, es array 1. Pues si todo va bien, me va a borrar el primer 10 que tengo aquí. Y lo mismo, podéis probar, digamos, cualquiera de las otras métodos o properties, digamos que hemos utilizado en capítulos anteriores. Por cierto, podemos borrar varias al mismo tiempo, ya os imaginaréis cómo, ¿no? Diciendo algo así, como indicándole, un segundo, que me he perdido el ratón, no se va aquí, perdón, no, me ha perdido el ratón, array 1, menos igual, y le digo ahora que quiero eliminar, por ejemplo, el 5 y el 6. Y si todo va bien, veis que lo ha hecho de manera totalmente transparente. ¿Veis? Menos, con dos guioncitos. Vale, bueno, digamos que estos son los típicos comandos, operadores, que al principio, si no vienes de otros lenguajes que tengan algo parecido, te pueden sonar un poco raros, ¿no? Pero que al final son muy parecidos y que, como veis, no tienen mayor misterio. De todas maneras, yo siempre os digo lo mismo. Práctica. La única manera de aprender un lenguaje. Haciéndote tus propios ejemplos, consultando cosas en internet y bueno, con los conceptos que yo os estoy dando. Ok, bueno, pues nada, espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda me perseguís y nos vemos en el siguiente vídeo con otros tipos de colecciones. Hasta ahora.